Muy buenas noches, hermanos, paz y bien sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos hoy día martes 23 de febrero a esta página de Facebook Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día vamos a continuar con nuestro curso de discernimiento de espíritus, discerniendo las mociones del alma. Hoy día nos toca estudiar lo que es el espíritu puramente humano. Así que vamos a comenzar en unos minutos. Nos acomodamos primero pidiéndole al Señor pues que nos dé inteligencia espiritual para comprender la profundidad de lo que se nos quiera enseñar en esta hora. Para aquellos hermanos que tienen Biblia en casa, te invitaría a que puedas buscar, por favor, la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 14 hacia adelante. Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo del 14 hacia adelante. Este va a ser nuestro texto base sobre el que vamos a realizar nuestra reflexión para este segundo día de taller. Ayer ya con todo lo que teníamos que enseñar, ya me ganó el tiempo, ¿no? Esperemos que esta noche alcance. A veces enseñar estas cosas en 5 días, como con máximo 1 hora de clase por día, hay que apretar mucho, hay que comprimir mucho, ¿no? Todo lo que se tenga que decir. Así que esperemos pues que hoy día el Señor nos conceda sabiduría para decir lo necesario en el tiempo que tengamos y sobre todo lo que ustedes necesitan oír. Empezamos adorando a nuestro Señor. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros. Siempre es importante cuando vayamos a estudiar la Santa Palabra de Dios que pedirle al Señor, pedirle al Espíritu que nos ayude a comprender la hondura y la profundidad de lo que en esta noche se nos quiera decir. Invocamos a la Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de ti, conscientes de nuestra fragilidad, conscientes de nuestra miseria, conscientes de nuestro barro. Anhelamos con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón poder llenarnos de ti. Como tierra seca sin agua,
Así clama dentro de nosotros nuestra alma por ti, oh Dios bendito. Tú que dijiste, vengan a mí los que tengan sed. Aquí venimos, Señor, los que estamos sedientos de tu amor, sedientos de tu paz, sedientos de tu misericordia, sedientos de tu perdón. Es tu amor, mi buen Dios, que necesitan mis heridas. Es tu amor, mi buen Dios, que calma toda ansiedad en mí. Es tu amor, mi buen Dios, que necesitan mis heridas. Es tu amor, mi buen Dios, que calma toda ansiedad en mí. Te necesitamos, Señor, hoy más que nunca. Nuestra alma sedienta de ti, en nuestro interior nos grita, búscalo. Amado Jesús, ven a regar tu huerto. Ven, Señor, a hacer florecer lo que en nosotros está marchito. Inúndanos de tu amor, Señor, oh Rey maravilloso nuestro. Es tu amor, mi buen Dios, que necesitan mis heridas. Es tu amor, mi buen Dios, que calma toda ansiedad en mí. Es tu amor, mi buen Dios, que necesitan mis heridas. Es tu amor, mi buen Dios, que calma toda ansiedad en mí. Déjame estar junto a ti, postrado a tus pies, derramando, mi Rey, para ti mi adoración. Déjame estar junto a ti, postrado a tus pies, derramando, mi Rey, para ti mi adoración. Déjame estar junto a ti, postrado a tus pies, derramando, mi Rey, para ti mi adoración. Déjame estar junto a ti, postrado a tus pies, derramando, mi Rey, para ti mi adoración.
en mí. Mi alma tiene sed de ti. 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 Es tu amor, mi buen Dios, que necesitan mis heridas. Es tu amor, mi buen Dios, que calma toda ansiedad en mí. Es tu amor, mi buen Dios, que necesitan mis heridas. Es tu amor, mi buen Dios, que calma toda ansiedad en mí. Levántale tus manos al Señor, hermano, y dile conmigo en esta noche: mi alma tiene sed de ti. 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 Mi alma tiene sed de ti, tan solo de ti. Mi alma tiene sed de ti. Alabado y bendecido seas, Señor. Sé de ti tenemos en esta noche, Señor. Sé de tu palabra, sé de tu vida, sé de tu Santo Espíritu. Oh, ven, Señor, aquí a morar en mí. Oh, ven, Espíritu de Dios. Alabado seas, oh Espíritu Santo. Ven a regar, Señor, este huerto. Ven a empapar con tu presencia nuestra aridez. Alabado seas, bendito Señor, bendito Espíritu. Bendito seas, Señor. Ven, inúndanos de ti, de tu presencia, de tu gozo, de tu paz. Oh Espíritu Santo, abre nuestra inteligencia, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos. Alabado seas, Espíritu Santo. Fluye, Señor, que no haya obstáculo dentro de nosotros que impida, Señor, que tu poder obre en nuestras vidas. Tenemos sed de ti, Señor, sed de ti. Alabado seas, Espíritu Santo de Dios. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti.
sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti, tan solo de ti. Mi alma tiene sed de ti. Shimanana Jaba Sibayaraitra. Shimanana Jusuturiara María Daitra. Oh Espíritu Consolador, tú que enjugas las lágrimas de los rostros, tú Señor, que en la desolación vienes a confortarnos. Sé para nosotros en esta hora, oh Dios bendito, alivio y esperanza. Humana jamashi para shirarariara paraitra. Que aquellos, Señor, que no veíamos, hoy día se nos abran los ojos. Ahari manana hashutru yanamararaitra. Que aquellos que no oíamos, hoy día se abran nuestros oídos y entendamos. Ven Espíritu Santo y concédenos el don bendito de la conversión, que pueda esta noche para nosotros ser una noche especial de tu presencia, de tu gozo, de tu instrucción, de tu paz. Enséñanos, Espíritu, a vivir como hijos agradables al Padre. Enséñanos a clamar Abba. Despierta nuestro espíritu, Señor. Enciende lo apagado en nosotros, resucita lo muerto en nosotros. Vivifícanos, Espíritu Santo. Alabado seas, bendito seas, bendito seas, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Te pedimos, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, que extiendas tus manos benditas sobre todos nosotros y expulsa, Señor, pon en fuga toda obra de las tinieblas. Que nosotros, tus suplicantes, quedemos liberados, Señor, del error, de la confusión, de la mentira, para poder vivir en espíritu y en verdad. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, concédenos la salud del cuerpo, la salud en la mente y la salud en el espíritu. Señor Jesús, con tu sangre sella el suelo, subsuelo, aire y atmósfera que respiramos. Nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Sella, Señor, la transmisión y recepción de esta señal y sella los hogares. Bendice los hogares en donde esta palabra va a ser proclamada, va a ser escuchada, para que así como enviaste a los misioneros, la paz sea en el hogar de aquellos que escuchan esta palabra e invocan tu nombre.
Te pedimos, Espíritu Santo, danos salud. Tú, Señor, que nos convences del pecado, abre nuestra inteligencia para que podamos reconocernos pecadores y así, con humildad, tú eres entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros. San Juan Macías, ruega por nosotros. San Francisco Solano, ruega por nosotros. Santo Toribio de Mogrovejo, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este segundo día de taller discerniendo las mociones del alma. Este taller de discernimiento de espíritus que lo estamos dando como un tema complementario al curso de demonología que estamos llevando todos los días lunes, llamado El Diablo y el Poder de las Tinieblas. El Señor concédanos en su misericordia la gracia de poder tener inteligencia espiritual para comprender los misterios que se presentan delante de nosotros. Le doy a cada uno de ustedes la bienvenida. Gracias por su participación. Que el Señor, este esfuerzo y esta perseverancia de escuchar, de darte estas 2 horas para escuchar, meditar, reflexionar y mirar tu vida delante de Él, este tiempo pues sea de gracia y de bendición para ti. Espero que hayas tenido un buen día. Yo he tenido un día bastante complicado, la mente muy perturbada y bueno, el enemigo suele así, a veces nos mueve algunas situaciones y algunas circunstancias para que no pongamos nuestra mirada en nuestro objetivo. Esperemos pues en el Señor que lo que tengamos que enseñar en esta noche sea de gran bendición para ti. Yo creo que por eso es toda la perturbación que he tenido desde muy temprano hoy día. Yo creo que ha sido por eso, porque las palabras de salvación que han de ser proclamadas tienen este propósito, mostrarte la verdad. Como dice Jesús, la verdad nos hará libres. Hoy día vamos a desarrollar este segundo tema de nuestro curso, llamado, el tema se llama El discernimiento del espíritu puramente humano. El discernimiento del espíritu puramente humano. El discernimiento de espíritu puramente humano. A veces en este espacio donde predico tengo que orar por el sitio también, tengo que echarle agua bendita de vez en cuando, porque a veces el lugar se encuentra un poquito cargado. El discernimiento del espíritu puramente humano. Tema. Vamos a utilizar Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Hay personas que me han estado diciendo que han tenido problemas con el internet, que han entrado y han estado entrando y saliendo, entrando y saliendo. Yo a veces suelo tener también ese problema, por eso oramos por la transmisión de esta señal. Para aquellos que no han podido verla, si tú conoces amigos que a lo mejor
no tengan Facebook, conozco varios que no tienen Facebook, no utilizan, yo subo este tema al día siguiente en mi canal de YouTube. Ya está ahí en el canal de YouTube, en donde lo puedes ver de corrido, ¿no? Mi canal de YouTube es Israel de Cristo, Israel de Cristo, así a secas, en YouTube estoy, ¿no? Entonces ahí puedes verlo también para el día de mañana, el tema de hoy. Si alguno desea también repetirlo, si deseas entras a la página también de Facebook, ahí queda también grabado. El tema se llama el discernimiento del espíritu puramente humano y vamos a utilizar la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 14. Dice la Sagrada Escritura: sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien, sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley: aunque quiera hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios, según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santifica mis labios, Señor Jesucristo, y concédeme la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, ¿cómo darnos cuenta que las mociones, o como hemos enseñado ayer, las voces internas que experimentamos, llámese sentimientos, pensamientos, impulsos, deseos, motivaciones, estados del alma, cómo darnos cuenta que esas mociones provienen de Dios, o provienen de mi carne, o provienen del espíritu del mal? De eso trata el discernimiento de espíritus, de hacer un juicio de separación para distinguir y valorar lo que se nos propone, para ver la fuente de dónde proviene, para que nosotros sepamos tomar decisiones. Se trata de rechazar lo que venga de nuestra carne y de lo que venga del mal espíritu, para movernos en el sentido y en la dirección por donde nos mueva el Espíritu Santo. Para lo cual se hace necesario, para hacer este tipo de discernimiento, se hace necesario poder reconocer estos movimientos internos, ¿no? Poder distinguir cómo se mueve el Espíritu Santo en nuestro interior
cómo actúa nuestra carne y cómo se mueve el mal espíritu. Entonces, de eso es lo que vamos a tratar hoy hasta el día jueves. Ya el día viernes desarrollaremos algunos criterios, pero vamos entonces hoy, mañana y pasado mañana a exponer esos movimientos internos. ¿Cómo son las mociones que provienen de nuestra carne? Como dijimos en el curso de demonología, echarle la culpa al demonio de la ruina de nuestra vida es en el fondo no hacernos responsables de las malas decisiones que hemos tomado. No todo es demonio, no todo es demonio. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 388, se nos habla sobre la doctrina del pecado original como una verdad de fe que debemos creer, una verdad esencial de la fe. Entonces, esto primero que estamos diciendo, para entender cómo son los movimientos internos de nuestra carne, es necesario este presupuesto, ¿no? Es necesario este presupuesto. Por eso, repito, el numeral 388 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la doctrina referente al pecado original es una verdad esencial de la fe, que tenemos que creerla, debemos creerla para poder entender nuestra naturaleza humana. En Génesis capítulo 3, específicamente en el versículo 10, se nos habla de la caída del hombre. Y específicamente ya en el versículo 10 se nos muestra que el hombre, antes del pecado, estaba en una armonía y en plena comunión con Dios, y luego por miedo se aleja de Él y se contempla a sí mismo desnudo. Entonces ahí es en donde vemos que el pecado rompe la armonía en la que el hombre se encontraba. Ese primer pecado rompe la armonía en la que el hombre se encontraba, de tal manera que el dominio que el hombre tenía sobre las potencias de su alma, el dominio que el hombre tenía de sí mismo, por el pecado, se quiebra, ¿no? Quedando así el hombre en su interior herido, y esa herida interna la llamamos concupiscencia, que es la inclinación que todos tenemos hacia el pecado. La concupiscencia es la inclinación que todos tenemos hacia el pecado. Va a decir el numeral 405 del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 405, va a decir lo siguiente. Vamos a leerlo. Dice: aunque propio de cada uno, aquí este numeral está citando el Concilio de Trento, aunque propio de cada uno, el pecado no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, es decir, se nos habla que la naturaleza humana no es que esté totalmente corrompida, como piensan de pronto nuestros hermanos protestantes. Ellos sí creen que la naturaleza humana está completamente corrompida. Nosotros los católicos, respecto a esta doctrina, se enseña en la Iglesia que estamos heridos. Por eso dice a continuación: pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento, al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Es decir, nuestra carne herida está inclinada hacia el pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. Concupiscencia. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza
debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Esto es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Dice que nosotros, pues hay una debilidad en nuestra carne, hay una inclinación en nuestra carne hacia el pecado. Una inclinación en nuestra carne hacia el pecado. Por eso, las palabras que hemos leído del apóstol San Pablo en el texto con el que hemos empezado, en el capítulo 7 de la carta a los romanos, en estas palabras el apóstol San Pablo nos presenta la potencia, la fuerza maligna del pecado. Él va a decir incluso en el versículo 18 lo siguiente: pues bien, sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. El apóstol con esto nos enseña que podemos querer el bien, podemos desearlos, podemos desear el bien, pero a nuestra naturaleza herida y debilitada por el pecado le cuesta el realizarlo. Le cuesta el realizarlo. De ahí que el hombre deba esforzarse por luchar, por hacer el bien. El hombre debe esforzarse por eso. Por eso el catecismo en la parte final dice que esta inclinación, que esta debilidad persistente en el hombre nos llama al combate espiritual. Para aquellos que están llevando el curso de monología todos los lunes conmigo, ahí había enseñado que el objetivo de enseñar este curso de monología es para que en los últimos, ya en la parte final del curso, hablemos lo que es el combate espiritual. Sí, no tiene razón de ser. No tiene razón de ser ese combate. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando nos enseña a rezar la oración del Padre Nuestro, Él nos invita en la sexta petición a pedirle al Padre la gracia de no caer en la tentación, ¿no? Las tentaciones que sufrimos de manera ordinaria provienen de acá, de nuestra naturaleza herida por el pecado, de nuestra naturaleza inclinada hacia el mal. Cuando hablamos de nuestra naturaleza herida, podemos hablar de dos cosas, ¿no? De la parte moral, ¿no? La inclinación que tenemos al pecado, y de la parte psicológica, ¿no? Las heridas emocionales que podamos nosotros tener. Por ejemplo, una persona soberbia, este es el pecado, pero una persona soberbia, el trasfondo puede ser que es una persona que de pequeña no fue reconocida. Y entonces esta área de reconocimiento en su base afectiva generó una herida, ¿no? Una herida emocional. O una persona lujuriosa, el trasfondo puede ser el miedo a enfrentar lo que le hace sufrir. Entonces, muchas personas tienen esta inclinación a la lujuria porque hay mucho sufrimiento en su historia, ¿no? Entonces, se juntan las dos cosas, el pecado y nuestras heridas emocionales. Se juntan las dos cosas. Ahora, lo que puede pasar también con la fuerza del pecado, y esto es un poco, repito, lo que el apóstol San Pablo nos enseña, ¿no? La potencia maligna del pecado, ¿no? La fuerza que ejerce el pecado sobre nosotros. Por ejemplo, una persona avariciosa puede ser o por su miedo a la pobreza, o puede ser por un deseo desmedido de poder, ¿no? Se puede dar por distintas causas, ¿no? En Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 14. Santiago, capítulo 1, voy a leer desde el 12, ¿ya? Desde el 13, perdón. Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice: ninguno, cuando sea probado, en otras traducciones dice ninguno cuando sea tentado, ninguno cuando sea probado, diga, es Dios quien me prueba. Porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie, sino
atención a este versículo, el versículo 14, ¿eh? Sino que cada uno de nosotros, ¿de dónde nos viene la tentación? Hay gente que dice, el diablo me tienta. No, mira lo que dice la Escritura. ¿De dónde nos viene la tentación? Cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia, por su propia maldad. Después de la concupiscencia, cuando ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. En el seno del deseo se forma la tentación. Esta, una vez deseada, una vez consumada, dice que va a engendrar la muerte. Pero esto es muy interesante. ¿De dónde nos viene la tentación? Nos viene de nuestra naturaleza herida por el pecado. Una persona me dijo, hermano, pero justo el Señor Jesucristo en las tentaciones de desierto se nos muestra que a Él lo tentó el diablo. Sí, pues vamos a explicar acá. Jesucristo no tiene ninguna inclinación hacia el mal, ¿no? Entonces Él no es tentado de la misma manera que nosotros somos tentados. Las tentaciones de Jesús en el desierto se llaman tentaciones ad extra, que le vienen de afuera. A esto también se le conoce como tentación demoníaca o tentación diabólica, ¿no? Que le viene desde afuera. Al hablar, según lo que nos dice Santiago, que la tentación nos viene desde adentro de nuestras debilidades y de nuestra inclinación hacia el mal, de nuestras propias heridas psicológicas, a este tipo de tentación se le llama tentación ad intra. Entonces nuestro Señor Jesucristo no tuvo tentación ad intra, porque su carne no está inclinada hacia el pecado como la nuestra. Es interesante cuando su santidad Benedicto XVI, en las tentaciones del desierto, cuando las explica, el bautismo de Jesús, cuando lo explica en el libro Jesús de Nazaret, es interesante que él enseña lo siguiente: el bautismo a nosotros nos quita el pecado. Pero ¿qué provoca en Jesús su bautismo? Si él no tiene pecado, que se le quite. Entonces él explica lo siguiente y da esta teoría, da esta reflexión teológica, que en él sucede todo lo contrario o al revés de lo que nos sucede a nosotros. Juan el Bautista dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Jesucristo se bautiza, en ese momento carga con el pecado de todos y de cada uno de nosotros. Es interesante esto, muy interesante. Entonces, diferenciamos esto. Nosotros tenemos tentaciones en nuestra carne, herida por el pecado, debilitada por el pecado, por nuestras heridas psicológicas, que se llama tentación ad intra. Y las tentaciones que ha tenido Jesucristo en el desierto se llaman tentación ad extra, es decir, desde afuera, ¿no? Por eso se conoce también como una tentación diabólica, como una tentación demoníaca. El pecado en nosotros genera una propensión, una mayor disposición para caer en el pecado. De tal forma que la persona que peca se siente como atada, siente como una fuerza, como una potencia. Esto que ha descrito San Pablo en el capítulo 7 a la carta a los Romanos, siente como una fuerza. Y ya nuestro mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 8, en el versículo 32, el mismo Señor lo dirá: el que peca se hace esclavo del pecado. Entonces, esta es la realidad que tú y yo tenemos. Entonces, para poder discernir cuando las emociones que yo tengo en mi interior provienen de mi carne, tengo que entender este trasfondo, que mi carne está herida por el pecado. Está herida, está debilitada. Puedo querer hacer el bien, mas no el realizarlo por mi voluntad afectada. Entonces, mientras más uno peca, repito, mientras uno más consciente el pecado, uno no solamente se amarra más, se esclaviza más,
se ve como más difícil romper ese eslabón. Hay una mayor propensión, una mayor disposición para cometer más pecados. Para cometer más pecados. Esta esclavitud es la que también aquí va a hablar el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 7 en el versículo 23, ¿no? La lucha contra la ley de mi razón me esclaviza a la ley del pecado. Me esclaviza a la ley del pecado. Por ejemplo, hay personas que tienen una adicción a la lujuria. Mis hermanos, yo creo que estoy poseído, ¿no? Hay personas que tienen un problema terrible de ira. Me dicen, hermano, yo creo que es el diablo. No, o sea, es tu naturaleza. Que tanto has consentido ese pecado que parece casi imposible poder romper ese eslabón. Poder romper esa atadura. Y es a través, escúchalo bien, es a través del pecado que el diablo ejerce cierto dominio, cierto influjo sobre el hombre. Voy a explicarte esto mejor con dos cosas, un testimonio y un libro. Un día, un sacerdote, amigo mío, me cuenta, ¿no? A que la señora se va a confesar y esta señora dice, cada vez que se confesaba, el padrecito no la veía la cara, pero siempre le reconocía el mismo argumento cuando se confesaba. Padrecito, el diablo me hizo caer. Padrecito, el diablo me hizo caer. Padrecito, el diablo me hizo caer. Y dice mi amigo, pues que se cansó, ¿no? de lo que decía esta mujer. Y le dijo, hermanita, la próxima, por favor, ya no se confiese usted. Mande el diablo a confesarse. Porque usted es inocente. Usted es víctima. Entonces, fíjate, ¿no? A veces nosotros también nos confesamos así. Pensamos que es el diablo quien nos ha hecho caer porque en el fondo no queremos aceptar la realidad de nuestra condición. La realidad de nuestra condición. Va a decir San Ignacio de Loyola en la primera semana, en la primera regla de la primera semana, que aquellos que van de pecado mortal en pecado mortal, que aquellos que no buscan la conversión, que aquellos que no buscan a Dios, el diablo lo que va a hacer es influenciarlos para que se multipliquen sus vicios. Se multipliquen sus vicios y caigan y abunden más en ellos el pecado. Esto es lo que le pasa a una persona que vive de espalda a Dios. Monseñor Uribe Jaramillo, Alfonso Uribe Jaramillo, ojo esto que voy a decir, ¿no? Un obispo es exorcista. Los obispos son los exorcistas de toda diócesis y ellos, después si desean, delegan su poder a un exorcista nombrado para la diócesis. Y él va a decir algo que es muy interesante en este libro, Nuestro adversario, el diablo. Él va a decir algo muy interesante sobre el tema de la tentación en la página 22. Dice Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo lo siguiente: no todo pecado se debe directamente a la acción diabólica. No todo pecado se debe directamente a la acción diabólica, ni todas las tentaciones que se nos presentan son promovidas directamente por el diablo. No directamente. Aunque indirectamente todo proviene de él, ¿no? La enfermedad, la tentación, la muerte proviene indirectamente por él, por el primer pecado original, originante. Dice a continuación, tenemos que pedir el don de discernimiento para distinguir unas tentaciones de otras y descubrir su origen, que es lo que estamos enseñando como parte de nuestro curso El Diablo y el Poder de las Tinieblas. Cuando estudiemos la parte de la fenomenología de la actividad demoníaca, ahí explicaremos mejor este punto. Aquí estamos enseñando los criterios de discernimiento. Entonces tenemos que pedir el don del discernimiento para distinguir unas tentaciones de otras y descubrir cuál es su origen. Es decir, hay dos tipos de tentaciones. Repito, la tentación que experimentó nuestro Señor Jesucristo, tentación demoníaca, y la tentación que hemos experimentado nosotros, que es una tentación humana, propia de nuestra inclinación hacia el mal. Entonces dice, enfatizar, esta es la parte que me interesa, escucha bien, y apúntalo por favor, no lo digo yo, lo dice un obispo.
enfatizar demasiado la influencia de Satanás es tan dañino como decir que no tiene ninguna. Entonces, el exceso de un lado o el exceso del otro lado es completamente dañino. Echarle la culpa al diablo de todo y no hacerlo culpable de nada es completamente dañino. Eso de pronto no es bueno. Por eso el Espíritu Santo, cuando una persona sigue a Dios, busca agradar a Dios, camina en la verdad, el Espíritu Santo te permite tener equilibrio, el discernimiento es lo que dice acá. El Espíritu Santo te permite tener ese discernimiento. Esto viene de mi carne, esto no viene de mi carne. Te permite tener ese discernimiento. Diferenciar una tentación humana de una demoníaca, hay que diferenciarlo de pronto por algunos signos. Te pongo un caso. Yo estoy un día en la calle, regresando de una misión, y me encuentro con un amigo que se fue de la iglesia católica y que de pronto había caído en desgracia espiritual, ¿no? Le había sacado la vuelta a su mujer, se volvió un escándalo, etc. Entonces, este hermanito había entrado a una iglesia protestante, yo le dije, hermano, que la Virgen Santísima te cubra con su manto. No, a mí no me hables de la Virgen, se molestó terriblemente. ¿Eh? A mí no me hables de la Virgen, hermano, pues yo te he escuchado a ti cuando has estado en la iglesia católica que ha dado charlas hermosas de la Virgen. No, a mí no me hables de la Virgen, que esto y que lo otro. Y puse mi mano derecha acá en su pecho. Que nuestro Señor te dé su paz. Puse mi mano. Me retiro a mi casa. En el camino comienzo a sentirme cansado, perturbado. Comienzo a sentir como que mi cara se me estaba arrugando. Llego ya a mi casa y comienzan a venirme pensamientos de suicidio. Tu vida no vale nada, tú eres inútil, no sirves para nada, tu vida es una porquería. Se me venían hasta insultos. Y en ese momento yo me pongo a pensar, yo estoy tranquilo, el día lo he tenido bueno, ¿de dónde me vienen estos pensamientos? Porque han aparecido, ¡pum!, de manera abrupta. Y han aparecido de manera no solo abrupta, sino perturbadora. Entonces en ese momento reconozco que esto no viene de mí, que probablemente este hermanito con el que me encontré, a la hora que oré por él, esa breve oración, que nuestro Señor te bendiga, que lo toqué, el Señor lo liberó de un demonio. Y en ese momento yo estaba sufriendo ese ataque, el ataque que él tenía. Y esto me ha pasado un montón de veces, ¿eh? Un montón de veces. Es decir, infinidad de veces. En realidad no pudiera decirte un número muchísimas veces. ¿Por qué? Es un misterio. ¿Por qué el Señor lo permite? En mi caso, es un misterio. Yo en ese momento me eché agua bendita, comencé a orar, doblé mis rodillas, levanto la mano, nada, no se va. Entonces me fui al Santísimo y me postré ante Cristo. Inmediatamente doblo mis rodillas, bajo mi cabeza al suelo, todo desapareció. Todo desapareció. Pues bien, esa es una tentación demoníaca. Esa es una tentación demoníaca, que tiene esta característica, ¿no? Es intensiva, es persistente, es incisiva, aparece de manera abrupta, ¿no? Y uno puede distinguir, esto no viene de mí. Uno puede distinguir. En este caso, ¿cuál fue mi discernimiento? Oye, a mí me ha pasado algo en este momento para desear la muerte. ¿Hay una causa probable? No hay ninguna causa probable. Entonces, si no me ha pasado nada, ¿de dónde me ha venido esto? Por eso, ahí está la diferencia entre una tentación humana. Una tentación humana, pongamos un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Pecado de la ira. Tú estás manejando tu carro, frenas en el semáforo y ¡pum!, te chocan por atrás. Te llenas de cólera. Porque hay una causa probable. Hay una causa y efecto, ¿no? Hay una causa que lo ha provocado. Entonces te llenas de ira. Te sientes fastidiado. Eso entonces es una tentación natural. La ira como tentación natural. Pero imagínate que tú estás tranquilo, estás de buen humor, estás
en la calle, estás caminando, de pronto se te cruza una persona, la miras y te da una cólera, una rabia, no sabes por qué la persona te da antipatía, por qué la persona te cae mal, la miras y sientes como un fastidio, comienzas a criticarle de todo y te da un ataque de ira, te avanzas un par de cuadras más y le avientas la madre al que está pasando con el carro, luego ya es a tu casa y te peleas y esa perturbación te dura todo el día. Ahí está la diferencia entre una tentación de ira natural y una tentación de ira demoníaca. Entonces siempre hay que analizar la causa. ¿Qué me ha pasado para yo sentirme así? ¿Qué me ha sucedido para yo estar con este estado de ánimo y sentirme tentado hacia esto, ¿no? Ahora, no con todas las tentaciones se puede hacer el mismo discernimiento. Por ejemplo, con la lujuria se hace otro tipo de discernimiento. La lujuria se activa de muchas maneras. Por ejemplo, para las personas que consumen pornografía, una imagen pornográfica no se borra en la mente hasta después de 5 años. Entonces, si una persona ha consumido pornografía hace 4 años, va a seguir apareciendo las imágenes pornográficas. Y entonces esto va a despertar deseos, va a despertar pasiones, va a comenzar a despertar la mirada, va a comenzar a despertar la imaginación. Entonces, las tentaciones, de acuerdo a si están más cerca al alma, están más cerca a la carne, como por ejemplo son más sensibles, ¿no? Como la lujuria, como la gula, como la pereza, o tentaciones más cerca al alma, como es la envidia, como es la avaricia, como es la soberbia, ¿no? Más pegado a lo material. Entonces el discernimiento es distinto, ¿no? Pero lo que queremos enseñar acá es que podemos de alguna manera decir que el 90% de tentaciones que tenemos son humanas. Provienen de nuestra naturaleza herida por el pecado. Un día una chica, por ejemplo, se me acercó, mira tú cómo fue el señora. Se me acerca la chica y me dice, hermano, siempre tengo el mismo sueño, sueño que alguien me persigue, que yo huyo de la persona y que esta persona me quiere violar. Siempre tengo, ¿qué será, hermano? ¿Qué me está queriendo Dios decir? Y en ese momento le hice la pregunta a la chica, que fue para ella devastadora, ¿usted ha sido violada? Y reventó en llanto la chica. Claro que sí, había sido violada. Por eso tenía siempre la repetición de esos sueños. Entonces a veces la realidad interior en este mundo subjetivo nuestro sale a flote a través de pensamientos, deseos, sueños, ¿no? Por eso, repito, el 90% de nuestras tentaciones son humanas. El 90%. Ahora no esté usted pensando, entonces ese 10% yo lo estoy sufriendo. Porque normalmente las personas que no pueden romper sus ataduras del pecado y no están trabajando sinceramente en su conversión, todo le echan la culpa al diablo. Entonces piensan que necesitan un exorcismo, piensan que necesitan una liberación, piensan que necesitan una oración de parte de alguien y lo que realmente necesitan es ofrecer un combate frontal contra el pecado. Necesitan convertirse en su corazón. En Mateo capítulo 26, en el versículo 41, Mateo capítulo 26, versículo 41, nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dice lo siguiente con respecto al pecado. Dice, velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Tu espíritu se puede alegrar en las cosas del Señor, pero trabajar sinceramente en tu conversión es cosa seria. Es cosa seria. Y dice que nos hace falta 2 cosas. Velad, es decir, tener vigilancia interior. Mis emociones, mis inspiraciones, mis sentimientos, mis pensamientos, calmarlos, orientarlos, porque el pecado y la tentación empieza ahí, en el seno del deseo. Nos decía la carta de Santiago 1:14. Entonces, hay que velar, ¿no? Si yo en este momento, por ejemplo, ¿no? Yo cuando era enamorado, estaba de novio con mi esposa, yo en algún momento, pues, me venía el deseo de lujuria y en ese momento prefería no verla.
prefería no ver a quien ahora es mi esposa. Prefería que no nos viéramos porque estoy velando y me estoy dando cuenta que tengo un impulso de lujuria, tengo deseo sexual muy fuerte. Entonces, ¿sabes qué? No nos agarramos en la mano, no nos besamos, no nos abrazamos. Y cuando la cosa está un poco más complicada, no nos vemos. Y nos vemos para rezar el rosario. Nos íbamos a rezar el rosario a la Virgen de la Consagración en Pachacamac. Entonces, ese es el velar, estar atento, estar vigilantes. ¿Cómo me estoy moviendo interiormente? ¿Qué es lo que está pasando en mi interior? El problema es que el pecado deja desordenada la vida interior. Entonces, es necesario después de velar, orar. Si tú no oras, olvídate que vas a superar el pecado, ¿ah? Porque no es que lo diga yo, dice Jesucristo, que el medio para no caer es orar. Y va a decir el Padre Ignacio Larrañaga, si tú oras mucho, mucho habrá de Dios en ti. Si tú oras poco, poco habrá de Dios en ti. Pero si tú no oras nada, nada de Dios va a haber en ti. Entonces, si tú oras poco, no esperes lograr mucho. Si tú no oras nada, no esperes nada. Solo si tú oras mucho, vas a avanzar. Entonces, para aquellas personas que nos tomamos en serio nuestra vida espiritual, velamos y oramos como mínimo 1 hora. Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero nuestra carne es débil. Se fortalece nuestro espíritu por medio de la vigilancia interior y la oración. Ahí se fortalece nuestro espíritu al punto que el Señor nos concede la gracia de poder tener dominio sobre nuestra voluntad. Un don que se nos da, como va a decir la carta a los Gálatas, ¿no? El don del dominio, ¿no? Entonces, el Señor, conocedor de nuestra fragilidad y miseria, nos invita a luchar, nos invita a resistir, pero no con nuestra fuerza, sino con la ayuda de la gracia. En 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13, 1 Corintios, capítulo 10, en el versículo 13, dice la Escritura: no habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Es decir, mira lo que dice la Escritura. Tu tentación es de acuerdo a tu medida humana. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará el modo de poder resistir con éxito. Si cuando somos nosotros tentados, en ese momento clamamos, en ese momento oramos, en ese momento doblamos las rodillas, en ese momento ayunamos, el Señor nos da la gracia para resistir con éxito. Las tentaciones, por lo tanto, van a reflejar la lucha interior que cada uno de nosotros tiene que ejecutar. La lucha interior que todo cristiano debe confrontar, como va a decir la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, en el versículo 12. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los que se hacen violencia lo arrebatarán. Lo arrebatarán. Es bien fácil decir he caído en pecado, pero el punto es cuando a mí alguien me dice, hermano, es que me siento débil, le pregunto, ¿qué has hecho para no caer? ¿Cómo has luchado? Hay algunos que simplemente consentimos la ira, consentimos la lujuria, consentimos la avaricia, consentimos la envidia y no le estamos enfrentando. Yo recuerdo un día que estaba en una parroquia, en una situación determinada, y me vino un impulso de ira, propio de mi debilidad, y comencé a sentir envidia, comencé a sentir envidia por un hermano. Y en ese momento salí de la asamblea de oración y me fui a la capilla y puse mi cabeza al suelo y dije, perdóname, Señor, perdóname por este sentimiento de envidia, perdóname, Señor. Y tiene que haber una lucha, pues. Tiene que haber una lucha. Por ejemplo, la vez pasada estaba hablando con un muchacho que tiene problemas de lujuria. Es un muchacho que tiene problemas de identidad sexual. Entonces, le preguntaba, ¿y cómo estás luchando contra el pecado y la lujuria? Entonces me quedo mirando. Es que yo lucho, hermano, le pido al Señor. Hermano, porque el Espíritu Santo me está mostrando que a usted le gusta entrar a las páginas de citas llamada Tinder.
Entonces el tipo me quedó abriendo. ¿Usted, hermanito, está buscando parejas adultas para tener encuentros sexuales? Se quedó mudo el tipo. Entonces no me digas que estás luchando, pues. No me digas que estás luchando. Otro muchacho con un problema de adicción a la pornografía. Le dije, hermanito, si su celular tiene internet, corte el internet. O cómprese un celular que no utilice, que no permita ver imágenes. Bloquee el internet, las páginas pornográficas en el internet de su casa. Pero ¿en dónde está tu esfuerzo? ¿En dónde está tu lucha? Hay gente que en ese pecado me dice que cae cada 15 días o una vez a la semana o cada 2 veces a la semana. Y es como que hay una cierta libertad para caer. Pero no hay lucha, pues. No hay lucha. Entonces Dios quiere que por amor a Él luchemos. Esto es lo que vemos de las tentaciones en el desierto, ¿no? Específicamente en Mateo capítulo 4, en el versículo 10, Jesucristo lucha para dar culto a Dios, para dar gloria a Dios, ¿no? Las tentaciones del desierto tienen este propósito. Porque Dios encuentra su gloria no en que le cantes, no en que le dances, no en que le bailes, no en que le sirvas, no en que hagas cosas, sino Él encuentra su gloria en que permanezcas fiel a Él. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice: ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechizo, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo como ya os previne, que quien hace tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pues bien, San Pablo nos enseña a discernir cuando nuestras obras son obras hechas según la carne. Enseñábamos el día de ayer que desde la primera carta de los Corintios, capítulo 2 y capítulo 3, el apóstol encuentra que en la iglesia hay cristianos carnales y cristianos espirituales. Los espirituales son los que disciernen, los que aplican la razón, los que aplican su espíritu a buscar la voluntad de Dios. Y los otros carnales es los que están en la iglesia y que simplemente se dejan mover por los impulsos de su carne. ¿Y cómo discernir que uno se deja mover por los impulsos de la carne? Bien sencillito, el apóstol nos presenta una lista. No se limita solamente a esto, sino a mucho más, pero esto nos ayuda para explicar lo siguiente. Él nos va a hablar que hay que discernir el fruto. Es decir, hay que ver, hay que examinar las consecuencias de nuestras obras. Si yo estoy buscando a Dios, si yo estoy realmente con sincero corazón buscando a Dios y caigo en la fornicación, ¿qué pasó ahí? Si yo le digo a Dios que tú eres mi todo, que tú eres lo máximo para ir y ando viendo pornografía, ¿qué pasó ahí? Si yo digo, Señor Jesús, yo quiero que tú gobiernes mi vida y hago con mi vida lo que me da la gana, ¿qué pasó ahí? Conozco un caso en que los dos esposos eran pareja guías de matrimonios y los dos esposos visitaban a los brujos. Visitaban a los brujos. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Una cosa es decir que yo quiero agradar a Dios, pero con mis obras en concreto, ¿en qué se notan? La fe se ve en las obras. Sin obras, no se demuestra la fe. Si yo a una mujer le digo que la amo y le pego, ¿la amo? Si a una mujer le digo que la amo y le trato mal, ¿la amo? Si a una mujer le digo que le amo y le saco la vuelta, ¿la amo? Entonces una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. Por eso el Señor a los fariseos les decía: hipócritas, ustedes dicen y no hacen. Entonces, aquí el apóstol San Pablo nos muestra que hay que examinar a una persona. Si una persona cae en esto, es porque esa persona es carnal. Es carnal. Entonces, si estamos cayendo en alguna de estas cosas, significa que estamos llevando una vida, no según el Espíritu Santo de Dios, sino según los impulsos y las nociones de nuestra carne.
Y lo primero en la lista que nos presenta el apóstol San Pablo va a centrar nuestra atención en los pecados sexuales. Esto es lo primero. Hace unos años atrás di todo un taller, que lo voy a repetir este año, sanando mi historia sexual, en donde decía, ¿no?, que cuando uno hace acompañamiento a la vida de los hermanos y se fija en la parte sexual es la punta del iceberg, de todo lo que hay debajo de la persona, ¿no? Y se desentraña mucho, ¿no? Ordenando mucho, el área sexual se ordena mucho en la persona. Entonces el apóstol va a hablar de los pecados de orden sexual, la fornicación, la impureza. La fornicación, la impureza, el libertinaje. Entonces acá que le metemos también el adulterio, ¿no? A mucha gente que vive en situación de concubinato, me pide, hermano, ¿y qué quiere Dios de mí? Que usted ordene su vida, hermanita. ¿No? Un día estaba terminando una jornada de sanación y había una chica que se me acercaba y me pedía que su vida estaba mal, que quería que orara por ella, que necesitaba ayuda. Y lo primero que le pregunté, ¿usted es casada? ¿Usted es soltera? ¿Usted es conviviente? Y la mujer me decía pues que tenía un enamorado con quien tenía sexo, y cuando conversamos un poco de este tema me decía, es que hermano, yo a mis 36 años no le doy sexo a mi enamorado, se me va, pues no. Mira su manera de pensar. Mira su manera de pensar, pero va a jornadas, va a eventos de sanación, va a un montón de cosas y la mujer quiere que su vida mejore. Mira tú. Entonces acá hablamos de la fornicación, hablamos de la masturbación, hablamos del adulterio, hablamos de la zoofilia, hablamos del homosexualismo, todo lo que tenga que ver con los pecados de la carne. En este sentido con los pecados de lujuria, perdón, ¿no? La lujuria, la impureza. Hay personas que, yo conozco hermanitos que se rompen el ojo mirando a las hermanitas, ¿no? Conozco a mucha gente así y conozco a muchas hermanitas de grupo de oración. Ay, qué pena este padrecito que es bien guapo, ¿no? Porque fue sacerdote. Estás mirando con deseo al padrecito, ¿no? Entonces, hay varias personas que esto es el mayor de todos sus problemas. De no ver a tu hermano, de no ver a tu hermana con pureza. Con pureza. Y por eso es que la lujuria entra por el ojo. Estas son las dos puertas del alma. Las dos puertas del alma, el ojo y el oído. Todo lo que entre por acá se va acá. Y una vez anidado acá, se convierte en un acto. Por eso hay que tener prudencia. Entonces lo primero nos hace ver los pecados sexuales. Lo segundo que nos hace ver el apóstol San Pablo, a continuación va a centrar nuestra atención en la relación que tengamos con Dios. Va a hablarnos de idolatría y de hechicería. Va a centrar, oye, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿No? Porque si tú estás cayendo en pecados de lujuria, oye, a lo mejor tú eres una persona que no tiene vida de oración. A lo mejor eres una persona que no lee las escrituras. A lo mejor tus confesiones son muy superfluas. No hay un verdadero arrepentimiento. Entonces San Pablo va a comenzar a mostrar, ¿no? Hay personas que movidas por la carne no buscan a Dios, ¿no? No buscan a Dios. Caen en un montón de sonceras, ¿no? Oye, hay gente que a mí, estando en la iglesia, me consulta, hermano, ¿y puedo ir a que me lean las cartas? Hay gente que me pregunta eso, ¿no? Por eso habla de hechicería, habla de idolatría, ¿no? Ocultismo, quiromancia, reiki, yoga, todo ese tipo de cosas. Hay un sacerdote que yo conozco, desgraciadamente, que el padrecito permite en su parroquia que se haga yoga, porque dice, es que son solo ejercicios. Le he mandado documentos, no quiere hacer caso. Ahí, ¿cómo se llama eso? Ignorancia vencible en teología. El padre no quiere leer, no desea leer. Le mandó documentos del obispo de México, le mandó documentos de exorcistas. No quiere, pues él dice que no está mal. El Señor lo juzgará. El Señor lo juzgará. Y lo va a juzgar por llevar a las almas a condenación. ¿Cuántos sacerdotes religiosas practican el tema de Reiki? ¿No? Practican ese tema de las energías, de tú impon manos, otra cosa es orar por un ministerio de sanación que impones manos, pero ellos, las energías, tú oras por la persona para que se ordenen sus energías, ¿no? Eso es nueva era, pues hermano, ¿no? Y nada de nueva era, eso tiene que ver con el gnosticismo. Entonces, hay personas que no buscan a Dios, pues, ¿no? Su carne.
Y por último, la relación con los hombres, y acá va a ser una lista bastante exhaustiva el apóstol: los odios, discordia, celos, ira, ambición, divisiones, disensiones, falta de acuerdos, ¿no? Rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Entonces, fíjate, ¿por qué encontramos en la parroquia, por ejemplo, un amigo sacerdote entró de párroco y este padrecito me dice pues que el encargado de liturgia no quiso soltar el cargo? No quería soltar el cargo. Es más, padre, no, yo he sido el encargado de liturgia toda mi vida. Movimientos según la carne, ¿no? Esos que tienen aspiraciones a puestos, aspiraciones a cargos, aquellos que se aferran a cosas, ¿no? Aspiraciones según la carne. Entonces, ahí se nos va a mostrar, por último, cómo está nuestra relación con los hombres, ¿no? Esta es la carne. El hombre carnal se mueve en este ámbito, en este tipo de cosas. Estos son sus frutos. Lo que a mí más me llama la atención de esto es lo que el apóstol va a dar como sentencia en el versículo 21, en la parte final, en donde va a decir lo siguiente: sobre las cuales os prevengo, que ya os previne que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por más que tú estés en la iglesia, por más que tú seas amigo del párroco, amigo de algún obispo, si tú practicas estas cosas, no te arrepientes y no te conviertes, dice el apóstol, no lo digo yo, no heredarás el reino de Dios. Te vas a condenar. Así de sencillo. Los chismosos no entran al cielo. Los calumniadores no entran al cielo. La Virgen de Fátima, a Jacinta, le llega a revelar que uno de los pecados con los que el diablo atrapa a más almas para enviarlas al infierno es la lujuria. La lujuria. Entonces, esta es la gran sentencia para los que viven según la carne. Y con todo lo dicho, hermanos, vamos a ver algunas características propias del espíritu puramente humano. A partir de lo que hemos leído de la carta, sobre todo a los Gálatas, podemos decir lo siguiente: que nuestra carne tiene una fuerte inclinación por satisfacer sus apetencias. Una fuerte inclinación por satisfacer sus apetencias, es decir, nuestros sentidos. El sentido de la audición, el sentido de la vista, del olfato, del gusto, del tacto. Es decir, estamos muy habidos de deseos pasionales, de emociones intensas, ¿no? Entonces nuestra carne nos mueve, no necesariamente hacia el pecado, pero sí a lo que nos emocione. Hay gente que este va a ser el problema que tiene, ¿no? Entonces, si no hay emoción en lo que están haciendo, se aburren. Un día un joven me dijo: hermano, es que yo ya no quiero ir a mi grupo porque mi grupo, hermano, me parece aburrido. Todos los días viernes nos reunimos y hacemos lo mismo. Ya no me emociona. Fíjate tú. Entonces yo le digo: hermano, no se trata de que la gente en tu grupo se pinte cara de payaso cada viernes para entretenerte a ti. Se trata que tú vayas a buscar a Dios. Otro día una chica me dice: hermano, ya no siento ganas de ir a misa porque voy a misa y no siento nada, hermano. Como el cuerpo de Cristo y no siento nada. Entonces hay gente que se mueve así por lo que le emociona, por lo que le entusiasma. Y hay muchos cristianos emocionales. Hay muchos cristianos que se llevan por la emoción. Esta es una característica de la carne, ¿no? No van a lo que les pueda llevar a madurez. Por eso, para los que escuchamos este domingo, primer domingo de Cuaresma, la misa que hace nuestro obispo Carlos, ¿no? Uno de sus obispos auxiliares, no recuerdo el nombre, creo que es dominico, hablaba que el desierto, el lugar de la aridez, es el lugar de la escuela, es el lugar de la formación, el lugar de formar la voluntad en hacer las cosas de Dios. Mientras más árida sea la vida espiritual, es más profunda y más fecunda. Las emociones es para la parte superficial. Esto lo busca el niño en la fe. El hombre maduro en la fe no se mueve por lo emocional. Es decir, por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta tuvo una sequedad espiritual de más de 20 años.
de más de 20 años. Yo he tenido una sequedad espiritual de más de 7 años, ¿no? En los 24 años que tengo siguiendo a Jesucristo, ¿no? Una sequedad espiritual, y me muevo por la fe y por la convicción del Señor, no porque algo me guste, me entusiasme. Pocas cosas me entusiasman en ese sentido, me muevo porque el Señor me pide hacer algo, ¿no? Por eso va a decir Jesucristo al apóstol Pedro: cuando tú eras joven ibas a donde querías, cuando llegues a viejo otro te amarrará la cintura y te llevará a donde tú no quieras. Entonces nuestra carne siempre va a tener esta inclinación a buscar lo que nos emociona. Si esto no me emociona, ya lo dejo a un lado. Entonces ahí tú tienes a cristianos que un día están encendidos y otro día están apagados. Termina un retiro, gloria a Dios, quiero irme a la punta del cerro a evangelizar. ¿Sí o no? Cuando terminaste un retiro, terminas así. Aleluya, gracias Señor. Y después de 2 semanas, 3 semanas, todo se te apagó. Comienzas a orar un día, 2 días, 4 días, a lo máximo un mes, pero ya después no lo continúas porque se apagó el entusiasmo y no perseveras por la convicción. Segundo movimiento de nuestra carne. Nuestra carne es fuertemente egoísta. Siempre tenemos la tendencia a pensar en nosotros, a ponernos a salvo a nosotros, a mirar nuestra comodidad, a pensar en nuestros intereses. Como va a decir el apóstol San Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 2, el apóstol San Pablo dice que en el final de los tiempos, los hombres, una característica de los hombres del fin de los tiempos es que son egoístas. La primera característica de los hombres de nuestro tiempo: piensan en ellos. ¿Y qué es lo que tenemos de pronto para los que somos de Perú viendo esta transmisión? ¿Qué es lo que hemos visto con el expresidente y con las exministras y estos personajes médicos, ¿no? Un egoísmo total. Uno manda a traer a su hija de Alemania para ponerle la vacuna y luego la manda de regreso a su hija. Qué terrible situación, ¿no? Ahí tú qué ves. San Pablo siempre combate esto, ¿no? Consideren a los demás como superiores, tengan el mismo interés de Cristo, que los demás sean primeros. Entonces, el egoísmo, que es un inmoderado y excesivo amor hacia uno mismo, nos hace atendernos de manera desmedida y ponernos en primer lugar en vez de los demás, ¿no? Sin cuidarse y atender a los demás. Y si lo atendemos a los demás, probablemente es porque encontramos también algún tipo de beneficio. Entonces esa es la gran tendencia de nuestra carne, al egoísmo, el beneficio personal. Lo que yo recibo, me quedo con eso que yo recibo, ¿no? Y entonces mi carne no va a querer la incomodidad, no va a querer el pensar en servir a otros, sino el mirarme solamente a mí. En tercer lugar, nuestra carne es enemiga de 4 cosas principalmente. Escucha bien. Nuestra carne es enemiga de las mortificaciones. Todo lo que sea mortificación para nosotros lo vamos a rechazar. Yo le contaba a una hermana que cuando estoy haciendo este curso de demonología estoy teniendo todas las mortificaciones habidas y por haber. Desde que se me quema el televisor, se me parte una muela por la mitad, desde que he tenido problemas en la columna, estuve sin caminar bien un par de días. Es decir, mortificaciones, ¿no? Y esas son oportunidades para ofrecerlas al Señor para que derrame bendición en ustedes, mis hermanos. Entonces la mortificación ayuda a domar las pasiones, castigando al cuerpo, refrenando la voluntad, ¿no? Este es el propósito de las mortificaciones, ¿no? De no buscar solo la comodidad. Las mortificaciones: orar de rodillas, levantarte de madrugada para orar. Esas son mortificaciones. Yo, por ejemplo, te cuento como testimonio, ¿no? No por yo jactarme de algo, pero yo los días viernes madrugo orando. Entonces, corto el sueño, pongo pausa a mi descanso para levantarme madrugada y orar. Pues todo el día estoy que me caigo de sueño, pero es una mortificación. El orar de rodillas, ¿no? A veces te va a doler las rodillas, es una mortificación. Y esto es para refrenar la voluntad. Esto tiene que ver con la ascética. La mortificación, el sacrificio. Nuestra carne es enemiga del sacrificio. El sacrificio es renunciar a algo por algún bien. Por ejemplo,
Cuando yo estoy en etapa de retiro, yo renuncio, por ejemplo, a comer cierto tipo de comida, a comer cierto tipo de dulces, renuncio a algo y esto va a generar de pronto en mí un deseo de que esto lo ofrezco, Señor, por las personas a las que voy a servir y lo ofrezco por su conversión, ¿no? Son renuncias, ¿no? Que uno tiene, son sacrificios. Lo tercero, nuestra carne es enemiga de la corrección fraterna. No nos gusta que nos señalen nuestros errores y hacemos el berrinche. Hacemos el berrinche. Como decía el día de ayer, hay personas que te critican y te dicen, es que es la forma como me corrigen. Y no quieren ver más allá de la forma. No quieren ver si la corrección está hecha según la verdad. Entonces hay algunos que se quejan de la forma, pero no están viendo si se les está diciendo la verdad. Entonces nuestra carne es enemiga ¿de qué? De las mortificaciones, de los sacrificios, de la corrección fraterna. Y cuarto y último, nuestra carne es enemiga de las humillaciones. A mí me toca cada rato ser humillado. Como soy el guardián del movimiento, siempre cuando me han llamado la atención algún obispo, me ha llamado la atención algún sacerdote, algo no salió bien, el responsable soy yo, y me quedo calladito. Un día, yo recuerdo, ¿no?, que fue el año pasado, en mi cumpleaños, me tocó ser corregido por todo el mundo. Me tocó ser corregido por gente jerárquica en la iglesia, ¿no? Esto no estuvo bien, esto faltó corregir, este trabajo no se presentó de tal manera, tienes que volver a hacer esto. Entonces esas humillaciones es para abatir el orgullo y está bien, pues. El Señor quiere que nuestro orgullo se doblegue, ¿no? Entonces nuestra carne es enemiga de estas cuatro cosas: mortificación, sacrificios, la corrección fraterna y las humillaciones. Cuarto, otro criterio y discernimiento sobre nuestra carne. Nuestra carne tiende a pegarse a todas las cosas. Tiende a tener apegos materiales y tiende a tener apegos personales. Nos apegamos a las cosas del mundo y nos apegamos también a las personas. Por ejemplo, ¿cuántas personas? Aquí mi celular a mí me dice cuánto tiempo yo estoy metido en el celular. Hay personas que agarran el celular para todo. A la hora de comer, a la hora de estar con la familia, y no están con la familia si no están con el celular. Entonces esos son apegos a los que hay que renunciar. Por ejemplo, imagínate pues como mortificación. Un día le dice, Señor, hoy día no apago el celular. Hoy día no contesto WhatsApp. Yo suelo contestar en las noches. Yo tengo un montón de mensajes. Entonces ya en la noche comienzo a contestar, ¿no? Pero hay gente, un mensajito ya quiere contestar, una llamada, yo tengo un montón de llamadas perdidas y iré devolviendo la llamada a los que considero que hay que devolverles. Entonces, esta es nuestra carne, pues, ¿no? Tiene apegos a las cosas materiales, tiene apegos a personas, tiene apego también a personas, ¿no? También tenemos apegos intelectuales, ¿no? Que es la soberbia, el reconocimiento, los deseos de éxito. Entonces, esta es la inclinación que tiene nuestra carne, ¿no? Este tipo de espíritu se manifiesta en la gente que es tibia de corazón, como nos dirá Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, ¿no? Normalmente las personas que no son fervientes en su amor, no son diligentes en su vida espiritual, son tibias. El tibio es aquella persona que ardió y que está en un proceso de enfriamiento. Entonces el tibio suele tener estos problemas, ¿no? Inclinación hacia todo tipo de apegos, es enemigo de la mortificación, sacrificio, corrección y humillaciones, inclinación fuerte hacia el egoísmo, inclinación fuerte a satisfacer las apetencias de su carne. Por eso puede caer en pecado y no le afecta en nada, ¿no? ¿Qué hacer para superar este estado de tibieza en el que se puede encontrar nuestra carne? ¿Qué hacer para superar este estado? Te cuento un testimonio, ya me está ganando el tiempo. Te cuento un testimonio. Yo estaba en discernimiento con una comunidad para que entrara a nuestro movimiento. Y fíjate tú, una hermana que tenía una vida muy light, una hermana que tenía una vida pues mediocre en la fe, comenzó cuando toda esta comunidad estaban conversando, ¿y qué pasa si entramos a Misioneros de Santa María de Nazaret? Nos volvemos parte de ellos. Esta hermana dijo, no, el hermano Israel nos va a exigir mucho. No, el hermano Israel va a ser muy duro con nosotros. No, el hermano de Israel.
Y fíjate, es que su carne, la mujer era tibia espiritualmente. Y su carne en este momento fue movida por el mal espíritu. Fue movida por el mal espíritu, ¿no? Un poco lo que le pasó a Pedro que contaba el día de ayer. Entonces muchos de nosotros no nos estábamos dando cuenta que estamos tomando decisiones no para crecer en la fe, sino para conservarnos en nuestra mediocridad. ¿Qué hacer para superar este estado de mediocridad, este estado de tibieza, este estado de desidia espiritual? Entre paréntesis, te recomiendo que mires un taller de liberación que se llama El Demonio del Mediodía. Está en mi canal de YouTube, Israel de Cristo. Mire ese taller, El Demonio del Mediodía. Y si te parece interesante ese taller, luego mira La Conversión de los Conversos. 2 talleres que te van a ayudar mucho. Entonces, ¿qué hacer para superar este estado? Punto número 1, tener conciencia de quién soy yo, de cómo soy yo. San Pablo va a decir que hay que examinarnos, si es que nos mantenemos en la fe, si es que nuestra vida es agradable a los ojos de Dios, mi manera de pensar, mi manera de actuar, ¿no? Mis sentimientos son agradables a los ojos de Dios. Entonces, ante esto yo tengo que hacer una sincera pregunta, que se llama la recta intención. ¿Busco agradar a Dios? Hazte esa pregunta. Y busca la verdad. ¿Busco agradar a Dios? ¿O simplemente estoy en la iglesia para que el Señor me sane, me libere, para que el Señor haga cosas en mí, me preserve de la pandemia? ¿Busco realmente agradar a Dios? Entonces, eso me va a ayudar a tener una conciencia clara. Entonces, debo discernir qué hay detrás de cada decisión que estoy tomando. Si estoy buscando agradar a Dios o no. ¿Qué hay detrás de cada decisión que estoy tomando? ¿De dónde viene y a dónde me lleva esta decisión? ¿No? Otro paso es formar mi conciencia. Tengo que crecer en el conocimiento de Cristo. Mientras más charlas participes, mientras más conocimiento tengas, mientras más libros leas, mientras más leas la Biblia, esto va a ser mucho mejor para tu alma, ¿no? Conocer mi defecto dominante para trabajar en él, es decir, de los 7 pecados capitales, que es la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. ¿Cuál de los 7 es mi pecado dominante? Entonces, si mi pecado dominante es 1, 2 o 3 o 4, tengo que trabajar en él. ¿Y cómo trabajar en él? Oración, ayuno, una sincera confesión. Y si caigo una y otra, me confieso una, otra y otra. Entonces, así es como uno trabaja, ¿no? Luchando por no caer, resistiendo a la tentación, ¿no? Yo a veces, te soy sincero, Cristo es testigo de esto, yo he llorado por mi castidad, porque a veces me quemaba mi carne, he llorado. Me dolía la castidad, me dolía. Y así se lo he dicho a Jesucristo, ¿no? Bendito sea su nombre. Entonces, este es el primer paso, el autoconocimiento. El segundo paso es esforzarme para vivir una vida en el Espíritu. Es decir, lo que implica hacerme una santa violencia por el reino. Significa hacer más oración, tener día de ayuno, 1 a la semana, ¿no? Tener mortificaciones, orar de rodillas. En un día especial, ese día como sin sal, ese día no como dulces, rechazo algo. O sea, decirle no a tu carne para que cortes lo sensible en ti. Cortes lo sensible en ti. Entonces, esta mortificación y todo tipo de disciplina espiritual te va a ayudar muchísimo a eso, ¿no? Esto es lo que se llama la ascética. Puedes buscar en internet qué es la ascética, ¿no? Y tercero, para superar este estado, depender totalmente de Dios. Depender totalmente de Dios. Jesucristo dijo en Lucas 18:27, ¿no? Con respecto al pecado, con respecto a cómo haremos para salvarnos, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hermano, cuando yo empecé en los caminos del Señor, con una adicción a la pornografía, con una adicción a la lujuria, con una tendencia muy fuerte a la depresión, adicto al alcoholismo, a los fármacos,
con problemas de ansiedad muy fuertes. Así empecé en los caminos del Señor. Y la lucha fue dura. Y primero fue en un frente, luego en otro frente, luego contra una cosa, luego contra otra cosa. Y la lucha fue así. Y a veces se avanzaba, a veces se retrocedía, a veces 2 pasos hacia adelante, 3 hacia atrás, y hasta que en un momento la gracia me establecía y me permitía seguir avanzando. Cuántos ayunos, cuántas confesiones, cuántas veces me he tenido que ir a una casa de retiro a ayunar 4 días por mis pecados, pidiéndole al Señor que me liberara, pidiéndole al Señor que me ayudara de esa fuerza, de esa potencia maligna del pecado, como hemos enseñado que nos muestra San Pablo. Entonces Cristo nos puede salvar, nos puede sacar de la condición en la que estamos. No hay pecado del que no podamos nosotros salir airosos con la gracia de Dios. El problema está en que a veces queremos más nuestro pecado. Termino con este testimonio. Una joven me dice: hermano, estoy cayendo en tocamientos con mi enamorado y he pensado muy seriamente dejar mi cargo como responsable del grupo de oración del que soy, porque no merezco estar al frente, no me siento digna, le he fallado al Señor. Mira la falsa humildad de sus palabras, ¿no? Entonces yo le escuché a la hermanita e inmediatamente le dije: hermanita, lo que usted me está diciendo se traduce de la siguiente manera: bueno, hermanito, voy a dejar la responsabilidad porque no estoy dispuesta a dejar de tocarme y dejarme tocar por mi enamorado y probablemente tengamos sexo. Entonces, para no fregar el grupo y porque no tengo la intención de luchar por Cristo, prefiero dejar la responsabilidad. La chica me quedó mirando con los ojos bien abiertos. Le dije: lo que tú me estás diciendo es lo siguiente: tú prefieres dejar a Jesucristo por amor a tu pecado en vez de dejar tu pecado por amor a Jesucristo. Entonces muchos de nosotros hacemos también la misma decisión. No soy digno. ¡Qué tontería! ¿Quién lo es? No dejes a Cristo por amor a tu pecado, hermano. Deja tu pecado por amor a Jesús. Vamos a hacer oración entonces y pedimos al Señor la sincera conversión. Estamos en época de Cuaresma y tenemos que pedirle pues al Señor en su infinita misericordia que nos dé este don, el don de la conversión. Yo un día le dije a mi padre espiritual, ¿no? Hermano, me es tan difícil luchar contra el pecado, me es tan difícil dejar de ser la persona que soy. Y fue alucinante lo que me dijo para mí. Es que, hermano, la conversión no es que tú la logres, no es que se trata que tú hagas algo. Se trata de que tú colabores con la gracia de Dios, porque la conversión es un don. Vamos a pedirlo entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para aquellas madres que gritan, para aquellas personas que son renegonas, para aquellas personas que están metidos en la adicción de la lujuria, para aquellas personas que están metidas en situaciones de pecado que creen que no van a salir, pídele en esta hora con sinceridad a Jesucristo que te salve, que te salve. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a superar la soberbia. Vamos a pedirle a Jesucristo que nos ayude a superar la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza, la mentira. Le
hipocresía, ese pecado del cual pensamos que no vamos nunca a poder superar. Vamos a pedirle a Jesús que nos dé el bello don de la conversión. Porque todo lo que hay, dile conmigo, dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Yo al Señor a veces le digo, antes de que caiga en un pecado, adviérteme. Espíritu Santo, estoy a punto de caer. Así le pido a Jesús, antes de que caiga en un pecado, adviérteme que estoy a punto de caer, para detenerme, para frenarme, porque a veces simplemente actuamos sin pensar. Nos dejamos mover por la pasión, por el impulso, nos dejamos mover por los desórdenes de nuestro interior, y una vez cometida la maldad recién nos arrepentimos. Pídele esta gracia, que te advierta segundos antes de caer, para poder luchar. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a romper con el pecado. Porque el pecado hace al alma torpe y la vuelve lenta para las cosas de Dios. El pecado impide que nuestra alma se eleve a grandes alturas espirituales y nos deja atados y atrapados al pecado y a las cosas terrenales. Vamos a pedirle al Señor que nos sane de nuestros pecados, que cure la fuente donde brota nuestras heridas. Vamos a pedirle al Señor la gracia de poder romper con este poder maligno del pecado, para poder vivir para Él, para poder agradarle a Él. Pídele a Él el don de la conversión, la gracia de poder cambiar. Porque todo lo que hay dentro de mí, díselo al Señor, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de ti. Shirimanana jarabasuya ramanana jaraitra. Sibada shibaranana masuya ramanina naitra. Rompe nuestras ataduras de pecado, Señor. Te lo pedimos en tu misericordia. Sálvanos de nuestro pecado, Jesús. Danos el don de la conversión. Ilumínanos para que, viendo la miseria en la que se encuentra nuestra alma, arrepentidos, Señor, nos levantemos y volvamos a ti. Amado Cristo, sánanos, Señor, de las heridas que el pecado ha dejado en nosotros. Sana nuestra inteligencia, sana nuestra voluntad, para, queriendo el bien, lo realicemos, Señor. Shirimanana jarabasun tuyarara iraitra. Shimanana jarabashitra yaraitra. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Extiende tu mano, Señor, y ayúdanos a salir de esta situación. Ayúdanos a dejar la pornografía, a dejar el adulterio, Señor, a dejar la murmuración, el chisme, la crítica, el orgullo y la soberbia. Ayúdanos, Señor, a soltar la ira, la envidia y aquello y a todo aquello que de ti nos esté apartando, Señor. Danos una gracia especial para cambiar. No permitas que nuestro pecado nos lleve a la exclusión de tu reino. Que no nos condenemos por nuestras faltas, Señor. Danos el don de la conversión. Que nuestra oración, nuestro ayuno, que nuestras mortificaciones y que nuestra perseverancia sean retribuidas por ti en una gracia tal que podamos nosotros dejar el pecado atrás. Que por intercesión de la Virgen Inmaculada esta gracia nos sea concedida. Quiero pedirte en esta noche santa y gloriosa y bendita por todos mis hermanos, por todas mis hermanas, por todos aquellos que viendo esta transmisión, Señor, están en su corazón deseando agradarte con sinceridad. Concédales tu misericordia, esta gracia de poder agradarte a ti. Que el Señor, hermano, les bendiga y les guarde, que Él haga resplandecer sobre ustedes su rostro, en el día de la angustia voltee hacia ustedes su mirada, y Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza, el don de la conversión. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, hasta aquí el tema de hoy. Hemos entonces hablado del primer tipo de movimiento interior. Este tema nos ayuda a comprender
el origen de nuestras tentaciones, a comprender nuestra debilidad, nuestras inclinaciones, para que le hagamos frente, para que le hagamos lucha. A veces tenemos inspiraciones venidas de nuestra carne, de este estado de tibieza en el que nos encontramos. Por eso hemos dado algunos puntos como para poder superar, como para poder salir de ese estado y poder nosotros buscar agradar a Dios. El día de mañana estamos dando el tema sobre el discernimiento del espíritu del mal, ¿no? Del mal espíritu, en donde vamos a describir cómo uno puede darse cuenta que las emociones que tenemos, las inspiraciones que tenemos, provienen del diablo, para rechazarlas, así como tenemos que rechazar estas emociones, las de nuestra carne, para inclinarnos hacia Dios. Hermanos queridos, para aquellas personas que recién están entrando hoy día a este taller, el día 26, 27 y 28 del mes de marzo, es decir, más o menos estamos como un mes, vamos a realizar un taller de sanación interior que se llama Restaurados. La restauración tiene que ver con arreglar aquello que está dañado en nuestra vida, con reparar, volver a ordenar aquello que está desordenado en nuestra vida. Vamos a desarrollar 5 temas. El primero, que es el poder de Dios nos restaura, la ruina y la pedagogía del fracaso, me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. Esta es una profecía. 3 principios espirituales para ser restaurados, y el último tema, la adoración y la restauración del corazón. Para inscribirte, todos los detalles de la inscripción, puedes entrar al Facebook de Misioneros de Santa María de Nazaret. Este retiro va a ser transmitido por Zoom y tenemos capacidad limitada, así que inscríbete lo más pronto. Para aquellas personas que de pronto quieran ayudarme a compartir mis redes sociales, ayúdame a compartir mi página, Algo que Decir por Israel de Cristo, ayúdame a compartir mi canal de YouTube, que es Israel de Cristo, y para aquellos que quieran colaborar con mi pobre ministerio, pueden entrar a mi página web, que es israeldecristo.com, y ahí hay una pestaña que dice donaciones para aquellos que quieran ayudar a que podamos seguir evangelizando. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga, hermano. Este es tiempo de formar la fe, tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Nos encontramos el día de mañana con el discernimiento del mal espíritu. Hasta mañana, hermanos. Tengan muy buenas noches. Nos vemos. Chao, chao.